Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos compartiendo este domingo tan particular, tan especial. Y como no podía ser de otra manera, vamos a estar hablando de política, porque a partir de aquí se inicia la campaña propiamente dicha. Estamos hablando de la campaña nacional. Ha vencido el plazo para la presentación de las candidaturas y a partir de aquí todos aquellos que han quedado inscriptos están habilitados ya para el inicio de la campaña. Y esto hace que la Argentina, en este caso, en general, y la provincia de Salta en particular, entremos de nuevo en un clima electoral por el que ya hemos vivido hace no mucho tiempo. Acuérdense que hemos tenido elecciones provinciales el 14 de mayo y estamos un poco más allá de un mes iniciando nuevamente una campaña electoral. Y cuando digo iniciamos, me refiero a que no tan solo los candidatos que tienen que salir a recorrer la provincia, a recorrer los barrios, a plantear sus propuestas, a dar a conocer sus ideas, sino que también todos nosotros, como ciudadanos, como electores, estamos también atentos a todo esto, estamos atentos a escucharlos, estamos atentos a conocer un poco más a aquellos que no los conocemos tanto. Y esto, claro, nos obliga a una atención y poner el foco sobre todo esto, más allá de que haya sectores que indudablemente tengan ya sus preferencias o sus votos decididos. Pero esto es un proceso largo. ¿Por qué? Porque las PASO, que son las elecciones internas de cada uno de los partidos, pero se hacen exactamente el mismo día para todos, con carácter obligatorio para todos los ciudadanos, y esto hace que sea una elección distinta, porque si bien es una elección obligatoria, esta elección debería, y se supone, define los candidatos en cada uno de los frentes que se han presentado o que se han inscrito para competir. Pero claro, la experiencia nos dicta que las PASO terminan siendo una gran encuesta, y ese día se habla de perdedores y ganadores, y esto hace que tenga, digamos, lecturas diferentes y que van mucho más allá de la definición de candidaturas de los sectores políticos. Entonces, bueno, indudablemente que entramos nosotros también en este proceso largo porque en agosto se van a concretar las elecciones PASO. De ahí tenemos hasta octubre, cuando ya estén definidas las candidaturas en cada uno de los frentes, en octubre la elección general y en noviembre el balotaje. Así que tenemos un largo periodo eleccionario por delante, candidatos y ciudadanos. Hoy vamos a estar hablando de este tema, por supuesto que ocupándonos también de los temas de actualidad que nos ocupan cotidianamente. Y vamos a estar hablando de turismo, particularmente del tren a las nubes y de la actividad turística en particular. Pero el tren a las nubes ha tenido momentos difíciles en este último mes particularmente, porque a raíz del conflicto de los autoconvocados, que se ha prolongado creo que más allá del gusto de absolutamente todos, la modalidad del conflicto ha hecho que, acuérdense, se corten rutas, se corten calles, etcétera, etcétera. Pero los cortes de ruta particularmente han impactado muy fuerte en el sector del turismo. Esto ha hecho que uno de los grandes afectados sea el tren a las nubes, que ha tenido que suspender salidas, que ha tenido que devolver pasajes, que se han caído reservas. Y cuando terminó y concluyó el conflicto en Salta, inició en Jujuy, que se inició también con cortes de rutas, que han hecho que mucha gente que tenía ya sus pasajes y que habían optado por ir primero a Jujuy, a la quebrada de Humahuaca particularmente, y que tenían que volver a Salta para tomar el tren a las nubes, queden varados en el camino por los cortes de ruta y no puedan llegar. Esto ha hecho que el tren a las nubes tenga que devolver en algunos de los casos el 90% de los pasajes emitidos. Bueno, me parece que es importante que lo podamos analizar en el contexto de esta, diría, ola favorable que tiene la provincia de Salta y los diferentes puntos turísticos del país por el sistema del previaje. Bueno, estos son los temas de los que hoy vamos a estar charlando en este programa. Bienvenidos a todos.
está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, estamos, por supuesto, como les decía en la introducción del programa, iniciando una nueva campaña electoral, en este caso la campaña nacional para elegir el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Vamos a elegir en Salta los diputados y las diputadas nacionales y esto me parece que es importante porque vamos a empezar a vivir nuevamente un clima electoral, pero esta vez un poco más extenso, más largo. Y queríamos charlar hoy con la diputada nacional Pamela Caletti sobre esto y varios otros temas. Así que le voy a agradecer que nos esté visitando. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Queríamos charlar primero sobre la conformación de este frente, donde hemos visto en dos frentes que se han conformado, cómo se han mixturado en términos sectores generales, que en las elecciones anteriores estaban como muy enfrentados, en el provincial, ¿no? Sí, porque en este Frente Nacional estamos los mismos partidos que estuvimos en la elección nacional anterior, que no son los mismos que en las provinciales. ¿Pero esto por qué? Porque en esta elección nacional somos un conjunto de partidos que sí compartimos la proyección nacional y lo que es un esquema de trabajo nacional. A diferencia de lo que era el esquema provincial, en mi caso yo siempre me mantuve en el Partido Justicialista, tanto en las provinciales como en las nacionales, y en el frente trabajando con el gobernador. Pero bueno, distintos partidos tienen conducciones distintas y en las provinciales decidieron enfrentar al actual gobernador y en estas nacionales, por el contrario, conforman este frente en donde formamos Unión por la Patria, un frente con 16 partidos
17 fuimos al final, que tenemos la idea de trabajar en una Argentina productiva, es urgente y federal. Son las dos directivas en las que coincidimos claramente. Entendemos que Argentina atraviesa por un momento muy, muy complejo, en donde el valor de estar todos unidos es mucho mayor que el estar de acuerdo en todo. Tenemos algunas, porque así debe ser, además, se supone que cada uno tiene distintas miradas y esa energía tiene que confluir en una visión común, ¿no? Da la sensación, y ya cuando, digamos, están en esta etapa de definiciones, se van como simplificando algunas cosas. El debate es amplio, pero se van simplificando. Totalmente. Y me parece que se va reduciendo a 2 puntos, que es continuidad o cambio. Sí. Y esto es lo extraño, digamos, porque hay continuidades extrañas y cambios extraños. Sí, exactamente. Creo que claramente tiene que haber cambio, digamos. Nosotros desde Unión por la Patria, justamente por eso también hubo un cambio en la denominación y en la conformación de fuerzas a nivel nacional, porque entendemos que tiene que haber, hay una distinta realidad a la que existía anteriormente en las elecciones nacionales pasadas, y que esto requiere un cambio en la estrategia de gobierno. Es nada más que un cambio en la estrategia, porque como dicen, bueno, el PJ dice que hay que cambiar al PJ. Porque es esto, digamos, ¿no? Es como que... Bueno, el PJ hemos hecho un cambio fundamental, ¿no? Profundo, porque fíjate que modificamos la carta orgánica del PJ ahora, ampliamos lo que es la integración del PJ y volvimos a la estructura vieja. Es como que se redujeron los organismos, pero ampliamos la participación. ¿Esto por qué? Porque se eliminó lo que es la CAP, la Comisión de Acción Política. Esa CAP había surgido como consecuencia de desaveniencia o distintas visiones de lo que era el Congreso en su momento, en una pelea con el anterior gobernador y el ex gobernador, y ahí que se crea la CAP. Hoy el Congreso y el Consejo del PJ tienen un mismo lineamiento y por eso se modificó. Y creo que esto que vive el PJ internamente también se transmite al resto de los partidos políticos, en el sentido de decir, somos diferentes, pero todos queremos un proyecto de país de Argentina inclusiva, con reconocimiento de derechos, con respeto de los derechos humanos, de las libertades, una Argentina productiva, una Argentina que se construya desde el interior. Eso es lo que coincidimos todos los partidos que en Salta formamos Unión por la Patria. Claramente tenemos algunas diferencias, pero esas diferencias son menores si tenemos en cuenta la situación que vive la Argentina y la necesidad que tenemos los argentinos que nos unamos todos en un proyecto de país, ¿no? En este caso, digamos, ¿cómo se propone un cambio con una fórmula que tiene, por ejemplo, hablo en el caso de Guado de Pedro Mansur, ¿no? Una fórmula que tiene al actual ministro del Interior como candidato a presidente y hasta hace poco jefe de gabinete de este gobierno como candidato a vice? Entonces, si queremos cambiar, entonces, ¿cambiar qué? Yo creo que necesariamente va a haber, hoy cuando uno ve Europa, por ejemplo, los gobiernos son de coalición, más allá de que haya una conducción. Yo creo que tanto Guado de Pedro como Mansur son dos personas con dialoguistas, con gran apertura, que dialogan con todos los sectores, que tienen una buena relación, que cuando trabajaron en equipo en un mismo sentido. En ese sentido creo que hay una reflexión y un análisis de la situación, de los defectos y las virtudes, es decir, de aquello que se hizo bien y aquello que debemos corregir, y en función de eso habrá obviamente un cambio de timón, una vuelta de timón para poder realmente enderezar, porque hoy la Argentina se encuentra en una situación muy crítica, producto obviamente, tuvimos pandemia, sequía histórica, guerra, pero bueno, hoy el gasoducto Néstor Kirchner está empezando a llenarse, vamos a poder exportar energía, entonces de tener que importar energía con lo que requería dólares sin reserva, vamos a poder al revés conseguir energía. Entonces hay una serie de circunstancias que varían el contexto y en función de eso también el proyecto de gobierno, ¿no? Bueno, Pamela, te traigo a Salta por un ratito específicamente. Vos decías hace un rato que sectores que en la elección provincial estuvieron, digamos, en veredas enfrentadas, hoy confluyen ahí. Y hace pocos días en este programa estuvo el ministro Martín de los Ríos. Y yo le preguntaba, porque él, digamos, van a trabajar en Juntos por el Cambio. ¿Esto qué es? Gustavo Sáenz liberó
digamos, dejó liberado a la conciencia de cada funcionario su tarea política y a quién apoyar. No, Gustavo Sáenz es un gobernador muy respetuoso de lo que son los principios, valores y además realmente respeta a aquellas personas que actúan de acuerdo a lo que piensan, lo que sienten, es lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que él tiene un gabinete muy plural. Yo pertenezco al Partido Justicialista, soy apoderada del Partido Justicialista, Martín de los Ríos pertenece a Juntos por el Cambio. Después tenemos, si vos ves todo lo que es el gabinete de Gustavo Sáenz, porque él no está pidiendo la ficha de afiliación, sino que tiene un proyecto político para Salta enmarcado en un norte argentino y un país que él conduce, y entiende que hay determinadas personas con determinadas capacidades que pueden llegar a ocupar determinados roles. Entonces a mí me tocó ser su asesora jurídica, luego trabajar en la Convención Constituyente y hoy como diputada nacional colaborar con el gobierno y con el gobernador. Martín de los Ríos pertenece a Juntos por el Cambio, está en el área productiva y se vincula con el sector, y así tenemos, no sé, Ricardo Villada pertenece a otro partido político diferente, y así sucesivamente, cada uno ocupa un rol diferente en el gobierno, digamos. Es un equipo que conduce Gustavo Sáenz, él es el que asigna los roles. Y obviamente, en la medida en que estos funcionarios o personas tengan vocación de ocupar un cargo a nivel nacional y trabajar por el gobierno de la provincia de Salta, no tengo duda que Gustavo Sáenz va a acompañarnos. Aprovechando esto y hablando de las elecciones pasadas, voy a trazarte un paralelo entre los conflictos de Salta y los conflictos de Jujuy, porque justamente no mucho tiempo después de que Gustavo Sáenz consigue un triunfo importantísimo con un fuerte respaldo, digamos, para 4 años más de gobierno, se desata un conflicto muy fuerte en el que hasta se cuestionaba la legitimidad de su triunfo, digamos, ¿no? Termina el conflicto de Salta, empieza en Jujuy, con otros matices, digamos, de violencia, etcétera. Esto, digamos, hoy, por ejemplo, en el programa vamos a hablar de cómo, del tren a las nubes, de cómo ha afectado los cortes de rutas y los problemas que ha generado. ¿Qué visión tenés particularmente vos con respecto al tema de los cortes de calle, de los cortes de ruta, de esta conflictividad social que latente? Yo creo que es fundamental, digamos, pero eso ya está en la Constitución Nacional, en todas las constituciones, digamos, no existe ejercicio abusivo, el derecho no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Entonces aquel que afecte al otro. Entonces todos tenemos derecho a circular, a trabajar, a estudiar, a protestar, a manifestarse libremente. Entonces en esa conjugación de derechos, en la realidad es donde se genera esto, ¿no? Yo creo que claramente todos los ciudadanos tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás. El que quiere ir a trabajar y estudiar, de aquel que también quiere manifestarse, y el que quiere manifestarse, del que tiene que ir a trabajar o estudiar, ¿no? Entonces esa relación de convivencia a veces se torna muy compleja, que es lo que pasó en nuestra provincia lamentablemente, al margen de que las situaciones de Jujuy y Salta no son equiparables, porque los sueldos de la provincia de Salta en materia docente tiene la mejor paritaria a nivel nacional de las 23 provincias, que yo no digo que sean buenos, suficientes, sino que dentro de lo que son las 23 jurisdicciones, Salta es los docentes de Salta, y por el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la provincia de Salta, desde los gremios, desde los propios docentes, ha hecho que hoy tengan un valor en remuneración superior al del resto de las provincias, y otras provincias en donde realmente están muy bajos los sueldos y hay un reclamo en ese sentido, ¿no? Igualmente la violencia jamás, ni de un lado ni del otro, ni del manifestante ni la represión, jamás la violencia, eso lo tenemos que haber aprendido en la historia de la humanidad y la historia argentina, ¿no? La violencia jamás puede ser una opción. Ahora, en este caso, digamos, que tiene, bueno, hoy concretamente, digamos, podemos ver algunas rutas en las que ya empezó a actuar la Gendarmería, empezó a despejar rutas, o por lo menos la mitad de las calzadas para que la gente pueda transitar. Es decir, se empieza a ver un poco la acción del Estado en este sentido. Ahora hubo aquí en Salta la aprobación de una ley, la denominada ley antipiquetes, que Gustavo Sáenz vetó algunos artículos. ¿Qué opinión tenías vos sobre esa ley? Sobre esa ley. Es que en realidad, bueno, yo como diputada nacional no me corresponde por ahí hacer un análisis específico sobre la normativa que dictaron los legisladores, y creo, como te decía, a ver, la Constitución establece que no se ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás.
esta ley viene a reglamentar eso, quizás con algunas cuestiones que tuvo que vetar el gobernador por estas circunstancias. La verdad que es necesario que todos, más allá de que haya o no haya ley, digamos algo que primero tiene que haber un Estado presente. Ahora, no con violencia, porque si vos trabajás en forma preventiva, digamos, anticipándote a los conflictos y gendarmería antes de que se corte la ruta, o la fiscalía actúa, el juez, antes de que se genere, entonces se vaya, se garantiza la circulación, generalmente esto no va a ocurrir. El problema es cuando terminamos corriendo los problemas desde atrás, ¿no? Entonces acá, o una norma a último momento en medio de un conflicto que se complica, o va gendarmería cuando ya está tomada la ruta, o cuando hay un reclamo ya masificado, recién se comienzan los diálogos. Entonces, me parece que es importante prevenir estos conflictos, entendiendo que la violencia de ninguno de los dos sectores, ni del que reclama, ni del que garantiza la libre circulación, o desde el Estado con mayor razón, digamos, puede haber violencia. Nosotros tenemos como sociedad... América es un pueblo joven relativamente, digamos, y más América Latina, tenemos una serie de conflictividad social en donde tenemos que aprender a convivir en forma pacífica y con el respeto de los derechos, ¿no? Aprovecho que nos estás visitando en tu calidad de diputada nacional. Estamos en estos días viviendo un problema grave, me parece, de quienes inquilinos y propietarios Gravísimo. han quedado... yo digo, trampeados en medio de una ley que terminó perjudicando a todos y que con quienes hables no ven salida, porque dicen no hay proyectos, o si hay proyectos no se tratan. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no se puede dictar una nueva ley o por lo menos derogar esto y dictar nuevas normas? Hay un montón de cuestiones en las que los distintos diputados y distintos bloques no se ponen de acuerdo. Yo soy de aquellas que sostiene y abrega y pide a los distintos diputados que por lo menos definamos índice de actualización y plazo, por lo menos, digamos, porque tal cual como lo decías vos, hoy tenemos una ley que perjudica a los dos, al inquilino y al propietario. Entonces aquel que con gran esfuerzo pudo alguna vez tener una propiedad, poder alquilarla y tener una rentabilidad, entonces no le conviene arrendarla porque termina perdiendo plata, y si no, y el inquilino no consigue para arrendar. O bien tiene saltos durante mucho tiempo, tiene congelado su alquiler y después un salto sideral que no puede pagar. Entonces hoy la ley genera más problemas que soluciones. Hace poco tuvimos varias comisiones, pero lamentablemente no conseguimos esto. La política no entiende que la agenda de la política tiene que ser la agenda de la agenda. Este tema, alquileres, UVA, es un tema que tiene que estar en la agenda. Deberíamos poder en el Congreso tratarlo en sesión y entrar al Congreso y debatir hasta que saquemos una ley que modifique esta realidad. Lamentablemente hoy no logramos sentarnos en el Congreso porque en el caso de Juntos por el Cambio, bueno, no nos han dado el quórum para poder tratar esta ley. Vamos a seguir insistiendo en ese sentido para poder debatir y poder decir hoy la ley como está, con una actualización anual, es inviable. Es inviable y perjudica a la gente, que en definitiva era a quienes queríamos resguardar. Sí, ¿no? porque en definitiva hoy y junio particularmente, que se ha gestado, digamos, el vencimiento de los primeros 3 años de contrato con la primera actualización de 100%, ¿no? Esto ha generado un caos y una crisis tremenda, ¿no? Totalmente. Entonces, es una locura, entonces la gente no consigue dónde poder alquilar. Entonces, sí, es que el propietario saca el alquiler, no quiere seguir alquilando. No quiere saber nada, claramente, el inquilino no consigue, o tiene que terminar pagando locura, o se produce un mercado paralelo fuera de la ley. Entonces la ley es letra muerta y legislamos para decir nosotros protegimos al inquilino en la letra, pero en la realidad eso no ocurre. Entonces en algún momento nosotros como legisladores nacionales tenemos que hacer un análisis de cuál es la realidad y hacer las reformas. Lamentablemente en la Cámara de Diputados somos más de 250 diputados, 118 de Frente de Todos, 116 de Juntos y algunos libertarios y otros, y entonces no logramos
sentarnos, llegar a recinto con la mitad más uno para empezar a debatir. Y el clima electoral me parece que no va a ayudar mucho, ¿no? Complica más, porque seguimos discutiendo personalismos y no definitivamente, o sea, quién es más duro, quién garantiza más derechos, entonces, y no un proyecto de país, es decir, bueno, ¿qué va a pasar con el sector agrícola ganadero? ¿Qué va a pasar con el sector industrial? Sí, queremos una Argentina productiva, ¿cómo la vamos a fomentar? ¿Qué va a pasar con los inquilinos? ¿Qué va a pasar con los sectores sociales más bajos? ¿Qué pasa con la clase media? En las crisis económicas argentinas, los que más sufrimos somos la clase media, que constantemente estamos con el agua en el cuello y en donde tenemos una gran amenaza de bajar en términos económicos y de abandonar la clase media. Entonces digo, clase media que es la mayoritaria, digamos, o la que se construye en la Argentina, los jóvenes, los profesionales. Entonces, hoy por hoy yo no estoy escuchando que haya una respuesta específica a ese tema, y cuando queremos plantearlo en diputados nos aplican los números, por decirte, en Salta somos 7 y en Buenos Aires son 70. Entonces, cuando queremos plantear cuál es la problemática de Salta, por ejemplo, el valor del boleto, el combustible, el gas en Salta, la tarifa eléctrica, entonces, ¿cómo haces? De ahí la necesidad que, más allá de la pertenencia política, como decía vos, Carlos Martín de los Ríos, podamos confluir. Tenemos un problema, por ejemplo, en el sector productivo. ¿Cómo hacemos, independientemente de tu signo político, de tu color amarillo, celeste, podemos sentarnos? ¿Qué necesita Salta? ¿Qué necesitan los salteños? Y en función de eso, con la visión de cada uno, avanzar, ¿no? Pamela, te agradezco mucho haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Enseguida estamos hablando aquí de turismo, particularmente del tren a las nubes y toda la afectación que ha tenido con esta conflictividad social. Ya volvemos. En el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama
Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Bueno, les decía que vamos a charlar un poco de la actividad turística, vamos a hablar particularmente del tren a las nubes primero, porque con aquella buena noticia que empezábamos a tener en mayo de que Salta se había posicionado en el primer lugar en la venta del previaje, y lo que parecía alentador, porque se empezaba a hablar de plena ocupación en el mes de junio, que era de muy baja ocupación históricamente. Bueno, de pronto empezamos a tener, entre tanta buena noticia, empezamos a tener algunas no tan buenas. Y que fue aquel conflicto con los autoconvocados, los cortes de rutas y todo lo que empezó, digamos, a impactar negativamente en la provincia. Por eso hemos invitado hoy a Sebastián Vidal, que es el presidente de la Sociedad del Estado del Tren a las Nubes, y que, bueno, además de que nos cuente lo que ha vivido y se está viviendo en el Tren a las Nubes, también queremos ver qué pasa con el impacto negativo que esto puede tener para el futuro y el presente que está viviendo Salta. Gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, cuando parecía que Salta bajaba un poco la espuma del conflicto y empezaba a normalizarse, empezó Jujuy, que también trajo consecuencias para el tren, ¿no? En realidad, nosotros tuvimos el conflicto en la provincia de Salta comienza unos días antes de la elección que tuvimos el 14 de mayo. Particularmente nosotros hasta el día 6 de junio, que fue un día martes, no habíamos tenido ningún tipo de complicación en la prestación de nuestro servicio. Los cortes existían, pero tenías previsibilidad de cuándo levantaban, no eran tan prolongados, entonces tuvimos, si se quiere, una operación normal. Ya el día 6 de junio ya esto se radicalizó, se agudizó, y no pudimos prestar el servicio. Ese fue el primer día que tuvimos que suspender salidas. Casualmente teníamos 2 salidas programadas al 100% ese día, un poco para graficar, unos 720 pasajeros que habían elegido el tren a las nubes ese día y que habían elegido previamente Salta. Como vos bien decías, el mes de junio, producto de previaje, como vos decías, esta herramienta fantástica que estableció el Ministerio de Turismo de Nación, para poder promover el turismo en las temporadas bajas, si se quiere, más la formidable campaña que viene realizando el gobierno de la provincia de promoción junto con el ministerio, y en este caso las sociedades estatales que tenemos nuestros rubros cercanos al turismo. Se había dado un combo hermoso, un junio espectacular. Nosotros habíamos programado 12 salidas, y bueno, estamos terminando junio, si se quiere, ahora, y habíamos llegado a las 23, 24, de las cuales a partir del 6 de junio hasta el viernes pasado, previo al fin de semana largo que pasó, no habíamos podido correr y tuvimos que suspender 7 salidas, lo cual eso generó malestar en los pasajeros y que nosotros tengamos que devolver alrededor de 2.800 tickets que habían sido adquiridos previamente. Con todo lo que algunas genera. cifras hablaban que esto es el 90% de los pasajes que se tuvieron que devolver. En realidad, en esas 7 salidas que teníamos programadas, a ver, el que vino justo para junio Salta en esta época vino por el previaje, adquirió el previaje, eligió Salta, sacó un hotel, nos eligió a nosotros. Nosotros ofrecíamos la posibilidad de reprogramar en otro momento del año, a partir de agosto hasta diciembre, sin retocar ni penalizar la tarifa que ya había pagado, o la devolución del pasaje en su totalidad, porque la excursión no la había podido realizar, nosotros no habíamos podido prestar el servicio. Pero sí, prácticamente un 90% de los pasajeros optaron por la opción porque, bueno, vinieron 3 días, 4 días, 5 días, tenían calzado los restos de los días con otras excursiones y ya para agosto no puedo venir, para septiembre es otra cosa, etcétera. Así que lo que nos pasó durante esas 7 salidas que tuvimos que suspender es que sí, prácticamente un 90% de los tickets tuvimos que devolver. Ahora, esto, digamos, genera un impacto negativo, para ponerle un término antiguo, publicitariamente, en el boca a boca. Yo me imagino lo que cada turista en sus redes sociales, en su WhatsApp, en los mensajes, a cuánta persona habrá volcado la bronca en sus mensajes, y esto impacta negativamente. A ver, sí y no. Por un lado, veían que estaban llenos, veía que Salta estaba lleno de gente, que el tren a las nubes, gracias a Dios,
por el esfuerzo de muchos que componemos esta familia hermosa, venimos trabajando al 100%. Hoy casualmente tenemos una salida doble con 720 pasajeros. El fin de semana que volvimos anteriormente tuvimos 6 salidas completas. El sábado tenemos 2 salidas completas. Y lo que viene hacia julio, que después seguramente lo charlaremos, es promisorio. Pero uno entiende la gente que elige Salta, elige nuestra excursión, sale de su lugar de hábitat común con todos sus problemas, con todas sus cargas. Che, me voy a Salta, me dice que está bárbaro, que el clima, la historia, la costa, la gastronomía, las excursiones, el tren a las nubes, y llega acá escapando de su normalidad y se topa con esta situación, un conflicto social, producto de un reclamo salarial que se agudizó, por suerte se arregló, pero bueno, uno entiende la queja. Che, vengo de Buenos Aires, todos los días tengo piquete, corte, estos problemas, vengo a Salta a descansar y me encuentro con esto. Y uno poniendo la cara, porque pusimos la cara, entendiendo la situación, tratando de alivianar el malestar, el enojo, pero bueno, cualquiera de nosotros, cuando tomemos vacaciones, se nos presenta una situación X, que no podemos realizar una excursión, algo, seguramente estaremos en la misma situación. Es nuestro tiempo de descanso, en un momento donde es difícil salir, es difícil pagar un ticket, es difícil moverse y acomodar un montón de cuestiones. Lo haces, lo puede hacer una familia, lo puede hacer una pareja, lo puede hacer un grupo de jubilados, lo pueden hacer unos estudiantes y ven coartada esa ilusión de ir a La Puna, hacer el tren, venir a Salta, estar tranquilo. Pero bueno, gracias a Dios se sorteó, primó el diálogo, no fue fácil, entiendo, y hoy si se quiere estamos tranquilos y nosotros pudiendo prestar el servicio que tantos buscan de manera normal. ¿La situación conflictiva de Jujuy afectó también al tren? No directamente, sí tenemos, el tren a las nubes es un circuito en el cual muchos pasajeros, muchos turistas que nos eligen, o vienen a Salta, salen desde acá, hacen la excursión, o bien optan por la modalidad solo tren, que adquieren solamente el ticket del boleto para realizar la excursión ferroviaria, no con traslado, entonces están en Jujuy, hacen la vuelta por Salinas, ingresan y llegan a San Antonio de los Cobres. Sí hemos tenido este fin de semana, porque este fin de semana fue lo caótico y lo más grave en Jujuy. Los días previos con las salidas que tuvimos que suspender nosotros, fuimos avisando, estábamos en contacto tanto con los particulares como con las agencias de viajes, contando la situación. Lo grave en Jujuy, o lo problemático, lo que generó problemas, fue este fin de semana, donde se cortaron la ruta, no se podía acceder a la quebrada, entonces la gente que tenía prevista realizar la vuelta, nos llamaban, che, estamos en Pumamarca, estamos en tal lado, parados, no podemos salir. Bueno, ahí fuimos laxos, entendiendo la situación. Escapa a ellos, escapa a nosotros. Sí. ¿Qué se hizo en esos casos? En esos casos le propusimos, o le ofrecimos en realidad, che, pueden reprogramar lo que hicimos con las anteriores suspensiones a partir de agosto a diciembre, la misma tarifa, sin penalidad, o si no, le hacemos la devolución del pasaje. En este caso fueron muy pocos pasajeros, muy pocos turistas. Lo grave fue las semanas previas con esas 7 salidas, donde sabíamos que no salían, y tuvimos que devolver el grueso del pasaje. Hablando de devolver, yo sé que siempre es un poco difícil hablar de plata, pero esos 2.000 y pico de pasajes que me decías que se tuvieron que devolver, económicamente, ¿qué representan para una empresa del Estado? Particularmente para nosotros fue un golpazo. Sí. Somos una sociedad del Estado. ¿Se cuantificó? Que no ¿Está cuantificado? Sí, es que no tenemos el aporte del Estado. Nosotros solventamos todo producto de la venta de los tickets. O sea, la promoción nuestra, la ropa de los empleados, el mantenimiento de la locomotora, nuestros coches, etcétera, todo sale de la venta. No es un servicio subsidiado. No, hay una tarifa subsidiada que es para los salteños, que la puedan hacer, pero no hay aporte del Estado. No, de ninguna manera, ni el Estado provincial ni el Estado nacional. Netamente, los resultados del tren a las nubes son producto de la venta de los tickets que tenemos nosotros a disposición.
El tema de cuantificar, algunos hacían un número muy fácil, está el ticket a 21.000 pesos hasta junio, 30.000 lo multipliquemos por 2.800, te da un número exorbitante, pero en ese sentido hay que establecer que hay diferentes tarifas, hay diferentes tickets, hay gente que reprogramó, hay servicios, o sea, no es solamente el valor ticket, sino que hay servicios que nosotros tenemos con nuestros proveedores que lo tenían listo, el desayuno en Alfarcito, la merienda en Tastil, los colectivos, el valor butaca que llevaban esos pasajeros. Entonces, no es solamente devolver ese ticket, sino, es el día 6 de junio, 13 colectivos se movilizaron para llevar y llegaron a Quijano. Es algo que con nuestros proveedores estamos terminando de negociar qué tarifa, porque nosotros nos prestamos el servicio, tuvimos que devolver el ticket, pero bueno, ellos no llegaron, hicieron el desgaste de ir hasta San Antonio de una excursión de día completo. Sí, claro. Llegamos hasta Quijano, estuvieron 2 horas y media, pues yo estuve ese día en el corte y decidí pegar la vuelta a las 11:30 de la mañana cuando vi que las 2 salidas se habían agrupado. Pero bueno, es un número interesante, para la empresa, a lo mejor para otros, pero estamos hablando alrededor de 22 millones de pesos que tuvimos que devolver, de pérdida, digamos, sí. O sea que hablamos más de 20 millones de pesos de pérdida. Exactamente. Bueno, y Julio, ¿está vendido todo? Julio viene bárbaro, la verdad que sí. Para que le pongamos un poco de buena noticia. Venimos a ver, Salta, post pandemia, viene de casi 3 años muy buenos en lo que es en la recuperación del turismo, en la cantidad de gente, la recuperación de las vías aéreas, recuperación de vías terrestres. En lo que fue el tren a las nubes, a mí me tocó asumir en enero del 2020, en marzo nos agarró la pandemia, 10 meses, 11 meses casi cerrados, pudimos volver en el 2021, un año que nosotros lo tenemos como una recuperación, un año donde tenés que venir, salir de cero, o sea, volviste a foja cero, a nivel cero, no vendías un ticket, tenés que abrir la puerta, fue un año de recuperación. El 2022, el año pasado, el año de nuestro aniversario, los 50 años, fue un año histórico, el mejor año en la historia del tren a las nubes, 213 salidas, más de 75.000 pasajeros transportados, el mejor julio de la historia, 11 meses consecutivos batiendo los récords históricos de transporte de pasajeros, salvo diciembre, que porque nos tocaba mantenimiento de parte de la formación, redujimos salidas y redujimos la cantidad de coches operativos. Fue el único mes que no batimos récord. Y este año nosotros vislumbramos un muy buen año que se está dando. 23 salidas en junio programadas, cuando son 12 las normales. Ahora ya para julio tenemos 30 salidas previstas. Hoy ya tenés disponibles, vendidas la mayoría ya. Constantemente estamos día a día agregando 1 o 2 salidas, producto de la demanda. Pero hoy tenés 30 salidas, de las cuales te diría que el 80% ya está vendido en su totalidad. Y ahora a la espera de ese turista que no previó, que no sacó con tiempo y te llena. La verdad que la boletería nuestra en la estación de trenes acá de Calle Ameguino, tanto mayo, junio, julio, que ahora va a comenzar una locura de gente. Así que Salta está teniendo una buena temporada, va a tener un muy buen julio. Así que bueno, nosotros preparados para eso. El tren tiene programadas salidas, digamos, o salidas programadas, X cantidad de salidas programadas por mes, y después la demanda va haciendo que haya más salidas. Exactamente, tenemos 3 salidas semanales programadas, lo que hace una totalidad de 12 salidas por mes. Eso se establece ya hacia fines de este año, por ejemplo. Fines del 2023, ya el operador, la agencia, el turista particular sabe que para el 2024, martes, jueves, sábado, a lo mejor ya se larga, ya previendo, viste que ya te largan el calendario de las vacaciones, o te largan los fines de semana largos, ya pones algún lunes, algún viernes, y después a medida que ves la evolución de la demanda, vas agregando primero salidas dobles, en un mismo día, en un martes 2 salidas si hay demanda, en un jueves o un sábado. Después ya cuando esas salidas dobles se colapsan, empieza a agregar el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo. Prácticamente el julio del año pasado y que viene ahora, el julio del año pasado tuvimos 37 salidas, o sea, con 31 días al mes, más de una salida por día, una locura y llena. El año pasado tuvimos 97% de ocupación durante todo el año promedio. Este año estamos pisando los 90, y como te decía recién, tenemos 30 salidas programadas ya para julio y creo que vamos a seguir agregando. Ahora, esto requiere, digamos, de servicios de mantenimiento especiales en las formaciones.
Exactamente, nosotros tenemos previsto siempre 2 parates de mantenimiento. Diciembre, en la previa del verano, por eso te comentaba que salvo diciembre del año pasado fue el único mes que no batió récord el tren histórico, y en marzo. Lo que sí previmos este año, estamos bajando, hoy estamos trabajando, para que ustedes sepan, el tren Las Nubes tiene 7 coches de pasajeros que transportan alrededor de 430 pasajeros. Hoy estamos trabajando con 6, porque 1 por mes estamos bajando, lo tenemos acá en la estación Salta. Estamos trabajando en chapa, pintura, mantenimiento, todo lo que haga falta. Prácticamente nos lleva un mes de trabajo eso. Entonces se sube ese coche y baja otro. O sea, durante todo el año, salvo que se adelanten los tiempos que tenemos previsto, hemos proyectado trabajar con 6 coches, no la totalidad, por eso estamos hablando de 360, como te digo, 720, una salida doble llena. Estamos en 360 pasajeros por salida completa. Y sí, estamos todos los meses. Casualmente el día miércoles subió el 63 y está bajando el coche Merchant, si Dios quiere, el domingo o el lunes ya está acá para ponernos a trabajar sobre ese coche. Así que durante el resto del año, yo calculo los próximos 5 o 6 meses, Tren Las Nubes va a estar trabajando en los coches que le Sebastián, que les queda. en este caso, este pico, digamos, de junio, con estas dificultades, digamos, y después este pico de julio, propio de las vacaciones, generalmente se habla de una inercia después de las vacaciones de julio. Ya se puede empezar a proyectar un agosto más o menos, se puede empezar, por las demandas y por lo que recibe el tren, se puede empezar a proyectar qué puede pasar en agosto y septiembre. Yo creo que agosto va a ser muy bueno también, pero bueno, a mitad de agosto tenemos una elección, las PASO, que es una elección nacional, las presidenciales te marcan un poco el ritmo. Hay que ver cómo resulta esa elección, porque si le va bien al gobierno actual, el clima va a ser de una forma. Si la oposición, sea cualquiera de las posibilidades que se presente, tienen una buena elección, obviamente va a generar otro tipo de clima en la gente. Yo creo que vamos a tener un buen agosto, y después del 13 de agosto con las PASO, hacia octubre, que son las generales, veremos qué pasa. Pero más allá de eso, yo sigo sintiendo y manifestando que lo veíamos del año pasado. El 2023 va a ser un muy buen año para el turismo, no comparable con el 22, porque el 22 fue histórico para todos los destinos, todas las provincias, todos los servicios. O sea, yo no me comparo con el 22, o sea, perdón, porque eso fue algo extraordinario, difícil que se repita, difícil. ¿Qué factores no están en este 23 que estuvieron en ese 22 para generar, digamos, esa bonanza? Y bueno, durante el 2021, perdón, si bien hubo una apertura, sí, fue era muy limitada. Fue limitada. Por ejemplo, en mayo del 21 nosotros estábamos en plena operación, pero el 25 de mayo volvieron a dictar un decreto que nos volvimos a la casa una semana. Volvieron a cerrar la ruta, los cortes, estábamos en pleno servicio, tuve que suspender el servicio una semana y a la semana se volvió a levantar. Toda esa incertidumbre que generaba esa situación hacía que uno no opte por viajar, por salir ni ir dentro de la provincia. A mí me agarró en Cachi en ese momento. No sabía si podía salir de Cachi o volver, fue un sábado. Después la situación económica, por supuesto que influye en este tema. Sí. Pero bueno, herramientas como el previaje, que el Estado Nacional en su 4ª edición la volvió a sacar, hicieron que la gente nuevamente elija diferentes destinos, por supuesto Salta. Pero bueno, había unas ganas contenidas también el año pasado. La gente quería salir, y explotó todo el país, todos los destinos explotaron. Salta, por supuesto, no fue ajeno, los números lo dicen así, los números que te comentaba anteriormente del Tren Las Nubes lo ratifican y lo manifiestan. Pero bueno, fue una situación coyuntural de algunas cuestiones que se venían dando, que algunas se repiten este año en menor medida, qué sé yo, pero yo tengo esperanza y tengo fe, y lo que uno puede conocer y estar viendo, que vamos a tener un buen 2023. Sebastián, muchas gracias por venir, muy amable. El agradecido soy yo, muchas gracias. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Buenas ya tardes. Volvemos.
Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunícate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Bueno, empezamos a despedirnos del programa de hoy y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 23 en esta casa en Somos Salta y Jujuy. Y a partir de aquí, cerrado ya el plazo para la presentación de las candidaturas, vamos a empezar en la tarea nuestra, que es la de que ser intermediarios entre quienes se postulan y los electores, quienes deben escuchar las ideas, quienes tienen que escuchar las propuestas, todo lo que los candidatos tienen para decirle a la ciudadanía, y esta será nuestra misión en este tiempo electoral que además de intenso va a ser largo. Recuerden que vamos a ir hasta mediados de agosto para las PASO. Ahí se van a definir los candidatos de cada uno de los frentes que se han conformado, que en el caso de Salta son 3, Juntos por el Cambio, Unidos por Salta, como se va a llamar, lo que nuclea al kirchnerismo, al peronismo y algunos sectores de izquierda que han confluido en ese frente, y los frentes de izquierda. Una vez definidos los candidatos en cada uno de ellos, tenemos el próximo plazo en octubre, cuando tengamos que votar las elecciones generales, y si ninguno de los candidatos, que según las mediciones y las encuestas, esto estaría definiéndose una elección de 3/3, nos encaminamos a un balotaje en el mes de noviembre. Así que debemos prepararnos, porque vamos a tener un semestre de condimento electoral absoluto. Y esto va a requerir que
que como ciudadanos, que como electores, estemos muy atentos a las propuestas y ojalá que toda esta campaña se desarrolle en el marco de un debate respetuoso, de un debate de ideas, intentando que queden al margen las acusaciones estériles, por supuesto que las agresiones y todo esto que en algún momento en algunas campañas se han vivido. Así que esperemos que prime por sobre todas las cosas el respeto por las ideas diferentes y que en el caso nuestro podamos serles útiles a toda la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el miércoles a las 11 de la noche en este mismo canal. Gracias.